palabra lleva por nombre: no hay transición sin quiebre. No hay transición sin quiebre. Y no cabe duda que hemos estado pasando situaciones de quiebre y estamos en una transición, ¿sí o no? Es decir, no estamos ni en un lugar, ni hemos terminado de llegar al otro, sino que vamos en proceso y en camino. Fíjese bien lo que significa la palabra transición. Es un proceso extendido en el tiempo donde se está generando un cambio de estado, y por eso no se está ni en un lado ni en el otro, pero se está evolucionando progresivamente. Estoy en un periodo de transición en mi vida. Estoy en ese momento, en ese proceso donde estoy a la mitad del camino. No estoy donde empecé, todavía no he llegado al final. Estoy en plena transición, estoy en el medio, pero todos los días estoy progresando, pero todos los días estoy progresando. Pero no hay transición sin quiebre. Todo proceso de transición lleva cambio, los cambios llevan incertidumbre, la incertidumbre produce miedo o temor. Es decir, que toda transición va a traer a nuestras vidas un proceso de quiebre. Y todo lo que hemos estado pasando a lo largo de estos meses, en algún área de nuestras vidas nos ha quebrado. Lo bueno de esto es que el Señor ha tomado este punto de quiebre para volvernos en una transición y llevarnos al otro lado, llevarnos a otro nivel, a otra dimensión. El Señor ha usado todas estas situaciones difíciles y nos ha metido en un proceso de transición y nos ha dicho: ¿sabes qué? Vamos a ir a otro lado. Ya no serás el mismo. Diga conmigo: ya yo no seré el mismo. Yo voy a mejorar, a cambiar, a crecer y a madurar. Fíjese bien qué importante es identificar qué punto de quiebre tengo, estoy sufriendo o tuve en mi vida. Puede ser que hayas tenido un quiebre en tu matrimonio, en tu economía, en tu salud, en tu familia, en tu vida espiritual, en tus finanzas. Pero lo que hoy es importante y lo que hoy te quiero decir es que ese quiebre en tu vida no vino a destruirte y a quebrarte, vino a transicionarte, vino a traspasarte, vino a llevarte a otro lado. Este momento de quiebre, de dolor, de desesperanza, de incertidumbre, de aflicción, no nos vino a quebrar, nos vino a proponer, nos vino a llevar a otro nivel en el nombre de Jesús. Y nosotros, hasta este momento podemos decir tres cosas. Número uno, estamos viviendo un tiempo de transición. Número dos, no hay transición sin quiebre. Y número tres, no seremos los mismos, seremos mejores. En algún momento de nuestras vidas, el Señor nos va a decir, como le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado.
En algún momento de tu vida, Dios te dirá, mira hijo, mira hija, es momento de que pases a otro lado. Es momento que crezca, es el momento que madures, es el momento en que vayas a un nuevo nivel de fe. Es decir, necesitas pasar por la transición y no hay transición sin punto de quiebre, pero te aseguro que después de esa transición no vas a ser el mismo, vas a ser mejor. Amén. Un día Jesús agarró a sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado. Y después de ese día, los discípulos no fueron los mismos, fueron mejores. Vamos a ver en Marcos capítulo 4 del versículo 35 al 41. Dice, al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús a la barca, aunque otras barcas los siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Vamos a ir desglosando esta lectura versículo a versículo y vamos a ir entendiendo qué es una transición en mi vida, cómo la voy a pasar, qué voy a sentir y cómo voy a salir de ella victorioso en el nombre de Jesús. Cuando vemos en el versículo 37 dice, pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Las transiciones, oído, cuando estamos en transición en nuestras vidas, cuando estamos pasando por este proceso que nos toca dejar la orilla del agua y meternos en la profundidad porque necesitamos llegar ¿a dónde? A otro lado, a otro nivel, a otro estatus, a otra dimensión. Las transiciones se desatan, son activadas por eventos no planificados. Fíjate bien que cuando el Señor le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado, dice, pronto se desató. Son cosas que te pasan de repente, que no esperabas, que no planificaste, que te agarraron de sorpresa. Cuando hay un proceso de transición en nuestras vidas, es activado por cosas que nos pasan sorpresiva e inesperadamente. Yo no estoy hablando de cualquier tipo de prueba, estoy hablando de puntos de quiebre que nos van a traspasar para otro lado. Puntos de quiebre, situaciones profundas que luego de superarlas habrán hecho de nosotros mejores personas. Yo no estoy hablando de pruebas sencillas como qué comeremos, qué vestiremos, de qué viviremos. Estoy hablando que en un momento determinado en tu vida Jesús te tomará de su mano y te dirá, llegó el momento de crecer. Llegó el momento de madurar. Llegó el momento de que no sigas siendo la misma persona. Tú y yo vamos a ir al otro lado. Y de repente tu vida es sorprendida. De repente te pasa algo que no esperabas, que no planificaste, que ni te lo imaginaste. Algo que surgió de la nada. Los puntos de quiebre nadie se los espera.
son sorpresivos. De pronto, de repente, inesperadamente, lo que los discípulos no pensaban, ellos estaban acostumbrados a entrar mar adentro. Estaban acostumbrados al mar, al ambiente, a las tormentas, a las olas. Estaban acostumbrados al rugir del mar. Pero esto que les estaba pasando los sorprendió. Dice la palabra de Dios que la tormenta era feroz y las olas eran violentas. Un punto de quiebre en nuestras vidas es cuando somos atacados por una tormenta feroz y olas violentas. De forma inesperada, los discípulos estaban dentro de una barca siendo atacados por todos lados. Por arriba porque había tormenta y por los lados porque había olas. Un punto de quiebre en tu vida es cuando estás viviendo ataques por todos lados. ¿Alguna vez has tenido alguna situación que dices, me ataca mi cónyuge, me atacan los hijos, me quedé sin trabajo, estoy enfermo? ¿Has sentido alguna vez la tormenta feroz, las violentas olas? ¿Las has sentido? ¿Has sentido ese punto de quiebre cuando todo te cae encima, una cosa tras otra? Es necesario para pasar al otro lado. ¿Y sabe qué empezó a pasar? La barca se empezó a llenar de agua. Esa barca que representamos tú y yo en medio de esa transición, en medio de ese mar, los discípulos no estaban ni en la orilla, los discípulos no habían llegado a su lugar de destino, estaban en plena transición, siendo transformados, cambiados, siendo llevados a otro nivel en sus vidas. Y cuando eso te está pasando, tú sientes que la barca se te llena de agua. Yo no sé si usted ha sentido que la barca se le llena de agua. Cuando nuestra barca emocional se nos llena de agua, ¿sabe qué significa esto? Cuando empiezas a sentir una mezcla de sentimientos como miedo, frustración, ansiedad, inseguridad, tristeza, decepción, culpa, sientes que esa barca se te está llenando de agua. Cuando uno está en un punto de quiebre en su vida, uno siente que emocionalmente la barca está llena de agua. Estoy a punto de colapsar. Señor, no doy más. Señor, me estoy ahogando. Así se sentían los discípulos en ese momento de transición en sus vidas, emocionalmente con la barca llena. Los puntos de quiebres son situaciones de vida que nos sobrepasan y que nos saturan el alma. Es la única forma de entrar en una transición. ¿Me está entendiendo? Sin punto de quiebre no hay cambio. Sin punto de quiebre no crecemos, no maduramos, no avanzamos. Así que si usted está viviendo un punto de quiebre en su vida, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Aunque sienta que su barca emocional se está llenando de agua, dele gracias a Dios porque usted va rumbo a otro lado. Usted está creciendo, usted está madurando, usted está yendo hacia otra dimensión en el nombre de Jesús. Si usted está sintiendo
la feroz tormenta, las violentas olas. Señor, me llueven los problemas, me golpean las olas, me siento ahogado. Ahí estás creciendo, ahí se está formando algo nuevo, ahí tu fe y tu convicción se están consolidando. Ahí donde hay más dolor es porque hay más transformación en el nombre de Jesús. ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Sabe por qué? Porque nadie, absolutamente nadie, va a poder entrar en una transición en su vida si se queda en la pasividad de la orilla del mar. Hay momentos en tu vida que Dios romperá la comodidad que se siente a estar a la orilla del mar. Cuando usted va a la playa y se sienta a la orilla del mar, ¿cómo se siente? Seguro. El agua no le llega profundo, relajado, ¿sí o no? Lo disfruta, está confiado. Pero va a llegar un momento en nuestras vidas que el Señor te va a decir, ¿sabes qué? Te vengo a sacar de la orilla, te vengo a quitar la comodidad, porque es necesario que vayas a otro lado. Dale gracias a Dios por los puntos de quiebre en tu vida. Dale gracias a Dios cuando te has sentido quebrado emocionalmente, económicamente, físicamente. Porque en esos momentos de quiebre es donde más conoces a Dios. Es donde más fuerte te vuelves. Es donde más creces en tu amor y en tu compromiso por Jesús. Versículo 38 dice: Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en la almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Una de las cosas que te quiero advertir: cuando estás en punto de quiebre, serás atacado por un sentimiento de desamparo. ¿Me está entendiendo? Cuando estás viviendo una transición provocada por un punto de quiebre en tu vida, va a ser inevitable, te vas a sentir desamparado. Y quiero que recuerdes aquel momento en que Jesús en el monte Getsemaní: Padre, si pudieses pasar de mí esta copa. O en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde estás? ¿Cuántos personajes en la palabra de Dios podemos ver que en su peor momento fue cuando más lejos sintieron a Dios? Eso será inevitable. Enfrentarás el desamparo. Estoy aquí para advertírtelo, para que estés preparado. En un momento de quiebre en nuestras vidas, enfrentaremos una sensación de desamparo. Los discípulos estaban en la barca con Jesús. ¿Y qué fue lo que le dijeron a Jesús? ¿Acaso no te importa? Fíjese bien lo que significa la palabra desamparo. Es un sentimiento de desprotección que nos hace sentir débiles, vulnerables, solos. Sentimos que nadie nos ayuda, que a nadie le importa lo que estamos viviendo y pasando. ¿Me entiende? Sentimos que a nadie le importamos,
Incluso vamos a enfrentar el sentirnos desamparados por Dios, aparentemente. ¿Y dónde estás, Dios? Dios, ¿y dónde estás? ¿Qué te hiciste? No te siento, no te veo. Cuando más te necesito, ¿dónde estás? Dígame usted si no es cierto que en los peores momentos de nuestras vidas, cuando sentimos que nos estamos quebrando, es cuando más desamparados nos sentimos. Y quizás tú me estás mirando y dices, estoy sintiendo en este momento que no le importo a nadie, que estoy pasando la peor tragedia de mi vida y nadie viene, nadie me ayuda, nadie me da, nadie me visita, ni siquiera Dios lo veo haciendo algo por mí. Lo mismo sintieron los discípulos cuando corriendo, lleno de miedos, con su barca emocional llena, porque no solamente la barca física se estaba llenando de agua, había una barca emocional llena de miedo, de ansiedad, de incertidumbre, de temor, de angustia. Y en su plena transición, en su pleno punto de quiebre, fueron corriendo y le dijeron, ¿acaso no te importa lo que me está pasando? Y en ese sentimiento de desamparo es donde te va a atacar el enemigo. La iglesia te dejó sola, tu familia te dejó sola. Tus mejores amigos te dejaron solos. El que te puede ayudar no te ayuda. En ese sentimiento de desamparo escucharás la voz del diablo diciéndote que todo el mundo te ha fallado, que todo el mundo te ha abandonado, que no le importas a nadie. Los puntos de quiebre son una de las más grandes pruebas que podemos tener en nuestras vidas. Pero ¿sabe qué dice la palabra en Deuteronomio? Que cuando tú sientes que la barca emocional se está inundando, cuando sientes que tú no le importas a nadie, cuando sientes que te está pasando la peor tragedia del mundo, pero todo el mundo sigue como que no te está pasando nada. ¿Sabes qué espera Dios de ti? Así que sé fuerte y valiente. Cuando estés en medio de la tormenta feroz y de las violentas olas, sé fuerte y valiente. Cuando estés en medio de la feroz tormenta y violentas olas, el Señor no espera que te pongas a llorar. El Señor espera que seas fuerte y valiente, porque eso va a pasar en el nombre de Jesús. Estás en transición. Ese no es tu final. Vas rumbo a tu final, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Cuando tú sientas que te estás quebrando, la palabra de Dios dice, sé fuerte y valiente. Cuando sientas que la barca se está hundiendo, sé fuerte y valiente. Cuando creas que todo el mundo te abandonó, sé fuerte y valiente. No tengas miedo. El proceso da miedo, el proceso es doloroso, el proceso es ansioso, las transiciones dan incertidumbre, miedo. Pero ¿qué dice el Señor? No tengas miedo, ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti. No te fallará ni te abandonará.
no te fallará ni te abandonará. Esa barca, por más golpeada que esté, no se hundirá, porque Él no nos fallará, Él no nos abandonará. En el nombre de Jesús no pasará, no pasará. Aunque sientas que no está allí, Él está allí. Aunque sientas que está dormido, Él está obrando. Sé fuerte y valiente en este tiempo. No es tiempo de llorar, no es tiempo de victimizarse, no es tiempo de entregarse al sufrimiento, no es tiempo de lamentarse, es tiempo de entender que estamos en transición. Todos los días progreso y avanzo y voy rumbo al propósito y al plan que Dios tiene para mi vida. Déselo al Señor fuerte. Así como en el versículo número 35 que dice, mira, ven acá. Pasemos al otro lado, hay que cruzar, hay que crecer, salte de la orilla, salte de la comodidad. Así como en el versículo 35 dice, es hora de moverse. Y nos explica lo que emocionalmente vamos a sentir, la lucha espiritual que vamos a tener, nos da la salida y nos da la solución. ¿Cuántos la quieren? Veamos en la palabra de Dios el versículo 39. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y las olas. Cuando estás en punto de quiebre, reprende. Cuando te estés quebrando, reprende. Cuando la barca se esté hundiendo, reprende. Utiliza las armas espirituales. Reprende. Pastora, yo oro mucho. ¿Y cuánta guerra espiritual estás haciendo? ¿Cuánta oposición y resistencia estás haciendo ante el enemigo que te ataca? Yo paso horas, pastora, escuchando música y adorando a Dios. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Reprendió, tomó actitud, postura de guerra, de ataque. Salió con armas. Fíjese bien los consejos que nos da Jesús en su palabra. Cuando estamos viviendo un tiempo de transición y de quiebre, reprende. No pelees contra tu esposa, contra tu esposo, contra tus hijos. Pelea contra las huestes y potestades de maldad. Identificando qué hay en esa persona, qué hay en esa situación, contra qué voy a atacar. ¿Qué más hizo Jesús? Tomó el control. Reprendió al viento y dijo a las olas, silencio. Haga conmigo. Cuando estés en un punto de quiebre, aprende a hacer silencio. Calla tu mente. Cállala. Cállala en el nombre de Jesús. Contrólala en el nombre de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Al viento le dijo silencio. Y a las olas le dijo cálmense. Silencio y calma. Aquí Jesús no nos está diciendo ora, ayuna, te está diciendo reprende, haz silencio
y cálmate. Control mental y emocional en los tiempos de quiebre. ¿Me está entendiendo? Porque usted en la historia podrá darse cuenta cómo los discípulos perdieron el control. ¿O no lo perdieron? ¿Empezaron cómo? A correr, a preocuparse, a pensar. Cuando tú estás en estado de ansiedad, preocupado, sin dormir, con insomnio, con afán, ¿qué dice Jesús? Calla tu mente y cálmate. Calla tu mente y cálmate. Calla tu mente y cálmate. Entra en control. Conozco gente que no tiene dominio de sus emociones, no tiene dominio de sus sentimientos, no tiene dominio de su tristeza, de su luto, de su duelo, de su pérdida, no tiene dominio de su ansiedad, no tiene dominio de sus nervios, no tiene dominio. ¿Y sabes qué? No te va a hundir. No te va a hundir el agua en la barca, te va a hundir tu desespero. Usted no se ha dado cuenta que cuando usted está desesperado puede tener la solución ahí y no la ve. No se ha dado cuenta que cuando usted está emocionalmente desencajado, no ve, no entiende, no razona. Reprende, haz silencio y cálmate. Diga conmigo, reprende, haz silencio y cálmate. En un corazón agitado, afanado, nervioso y temeroso, nada se puede hacer. Nada, absolutamente nada se puede hacer. Toma control. Calla tu mente, cálmate. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Confrontó las emociones de sus discípulos. ¿Qué hizo Jesús? Confrontó las emociones de sus discípulos. Luego de que calles tu mente, luego de que estés calmado, hablamos. Mire la importancia de mantener la calma en tiempos de crisis. Lo importante de mantener la calma en medio de la tormenta. Lo importante de aprender a mantener la calma aunque la barca se esté hundiendo. Cuando Jesús, tanto las olas como el viento, los silenció y los calmó, asimismo silenció y calmó a sus discípulos. ¿Y luego qué hizo? Le confrontó sus emociones y les dijo, ¿por qué? ¿Qué les dijo? ¿Por qué tienen miedo? Todavía no tienen fe. Cuando una persona no está calmada y su mente está descontrolada pensando cualquier tipo de pensamientos negativos, querellosos, pesimistas, es invadido por el miedo y automáticamente pierde la fe. Trae a confrontación tus miedos. Trae a confrontación tu ansiedad, trae a confrontación tu temor. Haz silencio, cálmate y confróntate. Haz silencio, cálmate y confróntate. Estamos hablando sobre los pasos, la instrucción de Dios para salir de un punto de quiebra en victoria. 1, toma el control. 2,
Calla tu mente. Haz silencio. 3, cálmate. 4, confronta tus emociones. ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Si Dios está conmigo, ¿por qué tengo miedo? Confronta lo que estás sintiendo. Y por último, dice el Señor, ten fe, confía y avanza. Diga conmigo, ten fe, confía y avanza. Ten fe, confía y avanza en el nombre de Jesús. Si estás pasando un tiempo de transición y de quiebre en tu vida, te sientes ahogado emocionalmente, sientes que la barca está siendo golpeada por todos los lados, has vivido o has estado sintiendo un sentimiento de desamparo de la gente y de incluso con Dios, dale gracias a Dios por tu punto de quiebre, porque no serás el mismo, serás mejor. Dale gracias a Dios por esa transición, porque te llevará a un nuevo nivel de gloria, a un nuevo nivel de fe, a un nuevo nivel de convicción, a un nuevo nivel en todas las áreas de tu vida, en el nombre de Jesús. Tú que estás allí en tu casa, queremos orar por ti. Queremos invitarte a aceptar a Jesús en tu corazón, abrirle las puertas de tu vida y que Él pueda pasar y traer transformación y sanidad para ti. ¿Qué tienes que hacer? Es sencillo. Solamente debes reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, arrepentirte de tus pecados y entregarle el control de tu vida. Si quieres hacer esto, ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, acepto a tu Hijo como mi único y verdadero Salvador. Le abro las puertas de mi corazón para que entre y traiga salvación, paz y transformación a mi vida. Reconozco que he pecado, reconozco que he llevado mi vida a mi manera, pero desde hoy te entrego el control de mi vida para que hagas en ella lo que tengas que hacer. En el nombre de Jesús, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y hagas de mí una nueva persona. En el nombre de Jesús. Amén y amén.